Pues esta también es una tecnología que muchos obviamente están a favor y otros están en contra. Sí, como toda tecnología, pues obviamente la irradiación de frutas, verduras y procesadas, la irradiación. Entonces, ¿qué entenderemos nosotros por irradiación? ¿Qué entienden por irradiación? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente a ustedes pues, cuando hablamos de irradiación? Obviamente irradiación, ¿a quién? A los alimentos, ¿sí? A los alimentos. Pueden ser frescos o pueden ser obviamente pues procesados. Entonces la irradiación obviamente va a ser la energía que nosotros, ¿sí?, lo suministramos a un elemento, ¿sí?, a una masa específica. En este caso pues obviamente es un alimento. Es la energía que va a generar, ¿sí?, va a generar estabilidad, ¿sí?, va a salir obviamente pues con excitado, ¿sí?, más obviamente pues un electrón, ¿correcto? Esta es la definición, ¿sí?, de la energía o la radiación o irradiación. ¿Está? Irradiación. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta qué cambia en el alimento, qué cambia obviamente pues en esa masa para que este que sale aquí, tenga mayor tiempo de vida útil. Mayor tiempo de vida útil. De vida útil. ¿Sí? Entonces, si tiene mayor tiempo de vida útil, ya nosotros tenemos que empezar obviamente pues a comparar aquí. Obviamente si comparamos ello, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener mayor tiempo de vida útil, más funcionalidad del producto, ¿sí? Más aprovechamiento del producto, ¿sí? Aprovechamiento. Entonces, si nosotros tenemos más aprovechamiento del producto, va a reducir los costos. Y cuando llegamos a los costos, ¿sí?, obviamente pues aquí en los costos está muchas veces está pues obviamente el problema central de toda tecnología, el problema de toda tecnología, ¿sí? Entonces, es por eso que hablábamos inicialmente del plástico, ¿sí? Plástico pues obviamente es una industria que si comparamos con un bioplástico, los costos pues son extremadamente, sí, obviamente distintos. Entonces, igual aquí cuando hablamos pues obviamente de irradiación, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta ahora cómo se mide la irradiación. Si no podemos medirlo, no podemos pues obviamente cuantificarlo, no podemos nosotros mejorarlo. Entonces, la radiación o la irradiación obviamente pues se mide, ¿sí?, se mide en rad, ¿sí? ¿Y qué es un rad? Sí, obviamente un rad es la radiación absorbida por una masa, ¿sí?, por una masa de 1 gramo, cuando se somete pues 100 hercios obviamente pues de energía. Cuando se somete 100 hercios de energía a una masa de 1 gramo, esta masa absorbe una cantidad de 1 rad. ¿Correcto? Así lo define el sistema CGS. ¿Cuál es el sistema CGS? ¿En inglés? No, el sistema CGS, claro, ¿cuál es? Centímetros, gramos, segundo, ¿verdad? Que es obviamente pues, ahora, pero el sistema internacional nosotros sabemos que más manejamos el sistema internacional, ¿verdad? Más manejamos el sistema internacional. Entonces el sistema internacional obviamente pues va a medirlo obviamente pues en grade, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguno es de esta forma? ¿Sí? Entonces estas son las unidades de medidas que ustedes deben siempre obviamente pues, así como por ejemplo la masa lo medimos en kilogramos, así como la temperatura en kelvins, así obviamente pues como la cantidad pues de materia también en kilogramos. Entonces así van a medir la radiación. Ahora, ¿y por qué será importante poder medirlo? Entonces, ¿por qué? Porque justamente vamos a tener, ¿sí?, vamos a tener pues obviamente el espectro, ¿sí? Aquí tenemos la parte visible, ¿sí?, lo visible. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos obviamente los infrarrojos, ¿sí? ¿Qué tenemos?
los rayos gamma. ¿Qué más tenemos? Ultravioleta, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nos alejamos de aquí y nos alejamos de aquí, obviamente pues vamos a tener, ¿se acuerdan que les decía? Tenemos que tener equipos, ¿sí? Y tenemos que tener equipos. Entonces, por lo general se considera una alta radiación, ¿sí? Cuando tenemos pues obviamente 4,5 megagrade, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuándo aplicamos este 4,5 megagrade? ¿Cuándo aplicamos? Obviamente, pues, por ejemplo, cuando tenemos un alimento procesado, por ejemplo, cuando queremos, pues, decir, bueno, el Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, ¿sí? El Clostridium botulinum, obviamente, pues, va a reducirse, ¿sí? Con radiaciones, pues, obviamente, de este nivel. ¿Sí? Entonces luego ya pues tenemos, ¿sí? Tenemos pues obviamente, ¿por qué no aumentamos esta característica? ¿Sí? Porque obviamente si nosotros tenemos una masa cualquiera, entonces si agregamos más radiación, ¿sí? Y más radiación, lo que vamos a hacer es obviamente cambiar la estructura aquí. ¿Sí? Por lo general la estructura pues obviamente cambia la textura, cambia obviamente pues esto se vuelve más blando, ¿sí? Se vuelve más blando, ¿sí? Se vuelve más blando. Entonces aumenta el tiempo, sí, pero ¿a quién le gusta pues obviamente un producto que no tenga las características obviamente pues naturales? A todos les gusta, obviamente, pues que el producto no cambie su forma natural. Entonces, cuando nosotros buscamos, pues obviamente ello, entonces hacemos que esto de aquí, esta irradiación, al tener, pues obviamente, mayor a esta cantidad, lo que cambia también, obviamente, es la estructura, ¿sí? Lo que cambia también es la estructura, pues obviamente, en nosotros, por ejemplo, la estructura, pues, del ADN, ¿sí? Cambia la estructura del ADN, inclusive hay una planta, pues obviamente en Estados Unidos para procesos pues de irradiación. Entonces, pero por ejemplo, cuando en 1890, pues obviamente que empezó todo lo que tiene que ver con el proceso de radiación, ¿sí? Si ustedes van a la literatura, se van a dar cuenta, por ejemplo, que en Alemania obviamente prohibieron los tratamientos por radiación. Entonces, ¿por qué? Porque justamente cuando tenemos la tecnología, ¿sí? Obviamente, pues, algunos lo utilizan para bien, ¿sí? Y otros, pues, obviamente, por allí lo utilizan para cosas que, obviamente, pues, no deben utilizarse. Entonces, la radiación, desde el punto de vista, pues, obviamente, de conservación de alimentos, por ejemplo, ¿sí? Si comparamos una fresa nada más, ¿sí? Nosotros comparamos una fresa. Entonces, ¿cuánto es la vida útil de la fresa? Eso ya obviamente ustedes lo han determinado, ¿sí? Porque ya hemos hecho, pues obviamente, un cóctel de fresa en la primera práctica. ¿Quién es del grupo de lunes? ¿Qué? El del grupo de lunes, por aquí ¿No repetí, no? Luis, ¿quién es del lunes? Dime, ¿cuánto es el tiempo de vida útil de la fresa? Tiempo de vida útil de la fresa. Tiempo de vida útil, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Dime, ¿cuánto es? O sea que todavía tienes fresa. Por eso, dime cuánto, a los cuántos días ya obviamente ha perdido su calidad. La vida útil se centra en eso. Obviamente, pues, en perder su calidad físico-química o sensorial. Entonces, nosotros pues hemos visto que ya la fresa, pues obviamente, inclusive el primer día le dije a su compañero que trajo la fresa, le dije, me parece que obviamente no has traído correctamente el producto, me dijo que había tenido un accidente o algo por el estilo, me comentó eso. Entonces, pero, ¿cuánto es la vida útil de la fresa? ¿Cuánto les salió la vida útil de la fresa? Al grupo del miércoles. ¿Quién es el grupo del miércoles? No usó fresa, ¿por qué? ¿Por qué?
A ver, jóvenes, las guías son para todos, ¿sí? Las guías de práctica son para todos los grupos, ¿sí? Para el grupo A, para el grupo B, para el grupo C, para el grupo D. Como día, pues obviamente ya sostenemos, ¿sí? A temperatura ambiente. Ahora vamos a la refrigeración. ¿Cuánto? ¿Sigue todavía? 5 días. ¿Por qué su compañero dice? Ya obviamente, pues este está a temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Pero si nosotros obviamente a temperatura ambiente, nosotros hacemos una radiación o irradiación de la fresa, este producto sin irradiar, obviamente pues va a durar de 2 a 2,5 días, ¿correcto? Depende mucho también de qué, del tipo de fresa, depende mucho de la pre-cosecha que se haya realizado, cómo se obviamente ha fertilizado, cómo se ha abonado, cómo se ha regado, todo eso depende. Entonces, pero si nosotros hacemos una irradiación, ¿sí? Obviamente pues la fresa va a tener un tiempo de vida útil, ¿sí? De entre 8 a 12 días, ¿sí? Entonces es bastante significativo. Es bastante significativo los procesos, pues obviamente de irradiación. Entonces, y eso es lo que nosotros buscamos específicamente. O sea, es una tecnología, claro que sí. Pero cómo esa tecnología afecta obviamente pues al producto, cómo afecta de manera directa o indirecta al consumidor. ¿El consumidor tiene alguna forma o mecanismo de darse cuenta que un producto es irradiado o no? No tiene ninguna forma de darse cuenta que un producto es irradiado o no. Inclusive los productos irradiados pues conservan, obviamente si tú no te excedes, pues obviamente de la cantidad de irradiación, si no te excedes, obviamente tienen obviamente pues las características, ¿sí?, iniciales. Pero si te excedes, obviamente pues va a cambiar la textura del producto, ¿correcto? Entonces, y eso solamente si lo vemos con fresa. Ahora, también hemos tenido otros productos nosotros, ¿sí? Entonces, ahora su compañero dice, los que están a temperatura de 4 o 5 grados, siguen todavía. Siguen todavía. Entonces, pero ¿quién define la vida útil? ¿Quién lo define? Lo define la característica, obviamente, pues, que va a predominar en el producto, ¿sí? Quizás, pues, obviamente, la parte sensorial, la parte química, la parte física, ¿qué es lo que define, obviamente, el tiempo de vida útil? Entonces, eso para frutas, eso pues, obviamente pues para verduras, ¿sí? Y para alimentos procesados también. Entonces, si nosotros buscamos alargar la vida útil, una tecnología adecuada sería la irradiación. Ahora, ¿cómo realizamos un equipo? Pues obviamente que genere el proceso de radiación, porque nosotros vamos a tener pues obviamente una cámara de radiación, ¿sí? Entonces aquí tenemos la materia prima, el producto mínimamente procesado, obviamente tenemos un túnel de irradiación, ¿sí? Tenemos un túnel de irradiación, ya tenemos aquí, túnel de irradiación, ¿sí? Un túnel de irradiación, y esto obviamente pues va a tener pues obviamente una longitud, ¿sí? Va a tener una longitud pues obviamente que va a permitir que el producto ya irradiado vamos a poder empacarlo, ¿sí? Empacarlo, inclusive el empaque lo podemos hacer en atmósfera controlada o atmósfera modificada y atmósfera controlada, ¿sí? Que también son obviamente otras tecnologías mínimas que se realiza un producto. Entonces, y eso es lo que nosotros vamos viendo, vamos constantemente, pues obviamente, ayudando al producto, ¿sí? Pero aquí está la ética respecto a que no debes modificar este producto, ¿sí? Porque este producto debe tener calidad y debe tener seguridad y debe tener inocuidad. Ahora, ingeniero, ¿por qué seguridad? Porque justamente un producto debe tener o debe cuidar, obviamente, pues al trabajador. ¿Sí? ¿Sí?
un producto debe obviamente pues sí, cuidar al trabajador. Entonces calidad, seguridad e inocuidad. Y entonces, y allí hablamos pues obviamente de las ISOs, ¿sí? La ISO, la otra ISO y la otra ISO. A ver, la ISO del proceso, ISO 9001, ¿sí? 2015, ¿sí? La otra ISO, la ISO 45001, ¿sí? Y la ISO 18000, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál? No, también la ISO 22000, la IFSC 22000, ¿sí? Entonces, obviamente, pues nosotros, pero lo que más nosotros buscamos es la calidad de los procesos, ¿sí? La seguridad del trabajador y el medio ambiente, ¿sí? Entonces, obviamente también, pues compañera dice, ¿y dónde está, ingeniero, obviamente la FSC 22000, por ejemplo, que se encarga pues obviamente en la calidad o en la inocuidad del producto? También, pero las empresas por lo general gestionan estas tres obviamente pues ISO, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también que todos los productos hoy en día están obviamente pues para satisfacer ¿a quién? Al cliente. ¿Qué es lo que buscan ustedes? Un producto que rápidamente puedan consumir. Un producto que les lleve el menor tiempo posible en acondicionarlo para que lo consuman, ¿verdad? Entonces es allí donde nacen pues obviamente los productos listos para, obviamente, para beber y listos para servir, ¿sí? El RTS, ¿sí? Obviamente los productos RTS y los productos, obviamente, pues RT, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos productos, ¿sí? Son, obviamente, pues, a pedido, ¿sí? Para satisfacer al cliente. Satisfacer al cliente. Y obviamente esto obliga pues el dinamismo de la vida, ¿sí? El dinamismo de la vida, ¿sí? Entonces, lo que justo decía una de las jóvenes que estaban allí, decían, pues nos obliga a nosotros a vivir en un mundo pues bastante consumista, y después nos culpan pues de otros problemas. Pero nosotros pues obviamente somos, ¿sí? Los responsables obviamente de consumir un producto, de comprar un producto o no. Pero ¿cómo salimos de ese sistema? ¿Cómo podríamos nosotros salir de este sistema, pues obviamente que nos empuja cada día a realizar compras o consumos de productos, pues obviamente que nos facilitan pues obviamente la vida? ¿Cómo nosotros podemos salir de estos productos que por el tiempo tan acelerado que nosotros estamos llevando, obviamente pues tenemos productos listos para servir, listos para beber, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta, miren, que satisfacer al cliente se tiene que tener en cuenta el costo. Regresamos nuevamente al costo, la calidad, ¿sí? Y obviamente pues el servicio, ¿correcto? Entonces, y allí tenemos pues los aspectos de calidad, los aspectos de seguridad, pero nos estamos aquí, esto de aquí de las atmósferas modificadas, atmósferas controladas, ¿sí? Es lo que nosotros decimos los materiales de empaque. Esto de aquí, hoy en día pues con la biotecnología, o obviamente pues los materiales, ¿sí? o los biomateriales, obviamente pues alargan la vida del producto, pero esta tecnología también se alimenta ¿de qué? Se alimenta pues obviamente de matrices energéticas que contribuyen obviamente pues a la industria, por ejemplo, a la industria consumista, ¿sí? Entonces, estas industrias, muchas veces, ¿sí? Esta de aquí sobre todo, no ve obviamente la parte holística del problema.
Entonces, si la parte holística del problema es ver, pues obviamente, ¿sí? Por ejemplo, la industria de los empaques, por ejemplo, ¿sí? Esa industria de los empaques o los envases, como ustedes lo dicen por lo general, ¿sí? Esta industria de los empaques muchas veces utiliza, pues obviamente, materiales o biomateriales, sobre todo, pues obviamente, los plásticos, ¿sí? Que nosotros, pues obviamente, utilizamos, ¿sí? Entonces, pero no ven el problema que hemos visto, por ejemplo, en el video respecto a la parte holística. ¿Cómo afecta a él? Entonces, y es así como nosotros vamos a tener, pues obviamente, que de estos empaques, ¿sí? Y al ver de forma holística, vamos a tener, pues obviamente, ¿sí? Vamos a tener, pues, una tecnología, ¿sí? Y es por eso que la práctica de esta semana vamos a hacer, pues obviamente, pues bioplástico, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar sobre todo los costos, vamos a ver cómo eso, pues obviamente, afecta, ¿sí? Y cómo lo podemos relacionar con la solución desde nuestro lugar, obviamente, que estamos aquí nosotros. Cómo obviamente, pues nosotros podemos decir, bueno, ese bioplástico yo lo puedo utilizar para hacer, pues obviamente, un envase de un producto, un empaque de un producto, un embalaje de un producto. Entonces, evitando, pues obviamente, ¿sí? En lo posible la irradiación, la modificación, ¿sí? del producto de forma natural. Entonces, nosotros tenemos que combinar, pues obviamente, la tecnología que tenemos, ¿sí? La tecnología que tenemos con la naturaleza. Entonces, nosotros cuando comprendamos, pues obviamente, que la solución está en esos pequeños detalles que nosotros realizamos, en esas pequeñas cosas que nosotros, pues obviamente, hacemos, sí, porque tú puedes decir, bueno, pero yo estoy solo, ¿sí? Yo, pues, si hago un bioplástico acá, ¿en qué afecta eso? Si yo, obviamente, pues, empiezo a reciclar, sí, obviamente, pero todos no lo hacen. Entonces, pero se va, obviamente, pues, generando, pues, una corriente de un enfoque holístico, ¿sí? Ese enfoque holístico nosotros tenemos que tenerlo en cuenta porque todos somos parte, pues obviamente, de este mundo, ¿sí? Todos somos parte, pues obviamente, del problema. Entonces, si somos partes todos del problema, cada uno debe, obviamente, pues, hacer su parte. Entonces, miren, aquí tenemos los alimentos frescos. Por lo general se da de esta forma, alimentos frescos. Y nosotros lo hacemos, obviamente, pues, lo que hemos hecho, procesamiento mínimo. ¿Correcto? El procesamiento mínimo, la preparación. Luego, hay un empaquetado, ¿sí? Que se da, obviamente, en este aspecto. Entonces, este empaquetado, nosotros, pues, obviamente, debemos cambiarlo por bioplásticos o por materiales, pues, obviamente, comestibles. Luego vamos a tener un transporte. Y aquí tenemos que tener en cuenta que este empaquetado, debe soportar, obviamente, todo el transporte o todo el sistema logístico al cual nosotros vamos a someter al producto. Luego, tenemos una cámara de irradiación, ¿sí? Que si este producto no soporta, por ejemplo, el transporte, nosotros tenemos que, obviamente, pues, mejorar, ¿sí? El producto o aplicar la tecnología de irradiación, ¿sí? Entonces aquí hay tres tipos de irradiación: rayos gamma, rayos X y obviamente, pues, un haz de electrones. Entonces, cada uno, pues, obviamente, utiliza fuente de cobalto 60, por ejemplo, generador de rayos X y obviamente acelerador de electrones. Entonces, estas tecnologías, obviamente, por eso es que hablábamos de productos frescos, ¿sí? Alimento fresco. Entonces, miren cómo va modificando a través de rayos gamma, rayos X o haz de electrones. Entonces, tú decides, pues obviamente, qué tecnología aplicar, ¿sí? Porque es un tipo de radiación que tú puedes utilizar. Fuente de cobalto, generador de rayos X y acelerador de electrones. Y debe ser una exposición controlada. Entonces, aquí es donde vamos a los límites. Entonces, para esto ya hay toda una normativa respecto,
¿sí? Que obviamente pues está dado por el FDA, ¿sí? Entonces, una normativa respecto pues a la radiación. Entonces nosotros no podemos pues ir nada en contra de la normativa, a pesar que la persona pues obviamente no lo va a detectar, pero sí tenemos organismos pues obviamente que van a regular esa característica, Entonces, luego tenemos la verificación y aquí viene el control de calidad del producto, ¿sí? Entonces voy a borrar para centrarnos aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente nosotros tenemos que tener en cuenta que el control de calidad, ¿sí? Está orientado, ¿sí? Está orientado, vamos a poner control de calidad, ¿sí? Está orientado específicamente, ¿sí? Hoy en día, pues obviamente tenemos, primero, tenemos que el proceso debe dar valor al cliente. Entonces, si este proceso da valor al cliente, no debe generar, obviamente, pues, o no debe tener procesos que el cliente no identifique. Si el cliente no identifica un proceso, entonces yo debo eliminarlo, ¿correcto? A eso se le llama, obviamente, pues, el Lean Manufacturing. Mírenme, la semana pasada hablábamos nosotros de toda la gestión logística que tiene un producto. Entonces, una cadena de abastecimiento. Entonces, estamos aquí, recordemos, estamos aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, irradio el producto, ¿sí? Y esa irradiación, porque obviamente es baja la irradiación, no alarga la vida útil del producto, o el cliente no identifica, obviamente, pues, la mejora en ese producto, no lo voy a realizar, ¿sí? No lo realizo, no lo identifica. Entonces a eso se le llama Lean Manufacturing. Entonces, y luego decimos que este producto debe tener, o no debe cambiar, o debe tener calidad sostenible. Obviamente a eso se le llama el Six Sigma, ¿sí? El Six Sigma. Entonces, obviamente nosotros también decimos, bueno, si yo aquí en este producto voy a tener, ¿sí? Voy a tener obviamente pues este Six Sigma, entonces yo diría, bueno, el cliente me va a pedir a mí, ¿sí? Un producto el cual obviamente pues va a tener unos límites de control, ¿sí? Obviamente va a tener límites de control. Esos límites de control, ¿sí? En la estadística, pues obviamente nosotros hablamos de las desviaciones, pues obviamente que tiene un producto, ¿sí? 3 sigma aquí y 3 sigma obviamente pues aquí, ¿correcto? Entonces, de aquí no podemos salirnos con nosotros, ¿sí? De aquí no podemos salirnos. Ahora, pero mantener pues obviamente ese control es bastante difícil. Pero mira, ingeniero, yo puedo estar aquí, ¿sí? O puedo estar aquí, obviamente, pues nosotros tenemos, miren, para llegar al Six Sigma o al 6 Sigma, entonces tenemos que tener 3,4 defectos, ¿sí? Por un millón de, obviamente, pues de productos. Obviamente es algo, pues, para tener un producto, pues, un proceso, ¿sí? Para tener un proceso, obviamente que tenga 3 posibles. Ahora, no es obviamente que vamos a tener 3.4 pues defectos. O sea, hasta allí acepta obviamente pues el proceso. Entonces, miren, tenemos que tener esto de aquí, y obviamente también tenemos que tener obviamente pues el enfoque de sistema. Entonces, aquí, de esta forma vamos a cumplir esto. Entonces, si no cumple también con la normativa, lo que vamos a hacer es detener, obviamente, pues el proceso, ¿sí? Vamos a detener el proceso. Entonces, luego, el procesamiento final y el almacenamiento y distribución del producto. Entonces, el proceso es seguro y efectivo cuando se realiza correctamente. Y no
hace que los alimentos se vuelvan radioactivos. Sin embargo, puede causar cambios en el sabor, ¿sí?, el color o la textura en algunos alimentos. Obviamente es una tecnología, ¿sí? ¿Cuándo empieza obviamente a ser un problema? Cuando yo tengo pues 8 días y digo, bueno, quiero pues obviamente y sé que necesito pues obviamente 10 días hasta que el consumidor lo dé obviamente pues uso. Entonces, ¿cómo hago para de esos 8 días que tengo, sí, aumentar 2 días más? ¿Cómo hago? Entonces allí obviamente pues ya empezamos a, si es que no hacemos un nuevo proceso, si es que no decimos, bueno, yo puedo bajar la temperatura, como su compañero me dijo, bueno, la fresa todavía sigue, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Pero miren, elimina microorganismos. ¿Cuánto? La radiación puede eliminar hasta el 99% de los microorganismos. Hasta el 99%. Retrasar la maduración y el deterioro de frutas y verduras hasta el 50%. ¿Sí? Inhibir la germinación de tubérculos y bulbos, también obviamente. Esos 4 casos que están allí ya se han realizado experimentalmente. ¿Sí? Esos 4 casos que están allí se han realizado experimentalmente. Entonces, controlar plagas en granos y frutas. Entonces vamos pensando, bueno, ya aquí empieza la modificación, ¿verdad? La modificación genética, sí, porque obviamente pues cambia el ADN y cambia pues el ARN de los frutos, de los bulbos, de los tubérculos. Entonces obviamente pues hay una modificación. Hay una modificación. Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, ese límite al que vamos a estar siempre sometidos. Entonces, nosotros que estamos pues obviamente en el área del procesamiento, en el área pues obviamente de los alimentos, siempre vamos a estar sometidos obviamente a ese tipo de presiones éticas. ¿Cómo obviamente pues voy modificando el producto? ¿Cómo voy modificando el proceso? Y hasta dónde obviamente pues yo tengo la posibilidad de modificarlo. Miren, además también los beneficios de la irradiación de frutas, verduras y procesados. ¿Cuáles son? Reduce enfermedades. ¿Por qué? Porque elimina patógenos. ¿Sí? Elimina patógenos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que va a reducir, ¿sí?, obviamente pues enfermedades. Prolonga la vida útil. Y es allí donde nosotros tenemos, ¿sí?, en cuenta el procesamiento de la irradiación. Controla plagas, previene la infestación por insectos y mejora, ¿sí?, la seguridad. Reduce el riesgo de brotes de enfermedades. Entonces, miren, la irradiación de alimentos, ya sean frutas, verduras, ya sean alimentos procesados, obviamente pues está de acuerdo a la esterilización, alimentos de larga duración, ¿sí? Mejora la calidad, mejora la textura y el sabor. Entonces, también reduce patógenos, obviamente pues elimina plagas, reduce carga microbiana, esta es la seguridad alimentaria. Obviamente pues en las frutas previene brotes, retrasa maduración, mayor tiempo de almacenamiento, reduce pérdidas post cosecha porque extiende la vida útil, mantiene propiedades nutricionales, mantiene la frescura, ¿sí?, y alimentos pues obviamente de larga duración. Miren, esto es obviamente pues una forma de verlo de manera pues obviamente de manera pues holística, las frutas, las verduras, los alimentos procesados, los que comúnmente nosotros pues obviamente trabajamos. Entonces, nosotros en los procesos decimos, la tecnología que mejora la textura y el sabor, bienvenido sea. La tecnología que alarga la vida de los alimentos, bienvenido sea. Que mejora el tiempo de almacenamiento, ¿sí?, que tiene seguridad alimentaria, excelente. Entonces la radiación, ¿sí?, obviamente pues es una tecnología que en la industria de los alimentos es bastante aceptada. Que tiene sus, obviamente pues sus detractores, sí, tiene detractores, así como pues obviamente lo decía respecto a la modificación genética, tiene sus detractores, ¿sí? Y esto pues como les decía viene desde 1900, ¿sí? Entonces
en donde hay corrientes, pues obviamente fuertes, que dicen que la irradiación de los alimentos es un peligro para la sostenibilidad de los productos. Y sobre todo nosotros que somos pues obviamente en Perú, que es un país netamente pues productor. Entonces, si no hay diversificación, obviamente porque no hay obviamente pues una selección natural de las especies nativas que nosotros tenemos, obviamente pues están cambiando drásticamente la biodiversidad que nosotros tenemos. Sí, ese también es uno de los problemas bastante fuertes. Entonces, nosotros como países, pues obviamente que tenemos diversidad en papa, nada más, pues tenemos más de 3.500 variedades de papa. Entonces, pero con estas, pues obviamente, técnicas o tecnologías, ¿sí? Siempre vamos, pues obviamente, a priorizar estos elementos. Y cuando priorizamos estos elementos, la materia prima, que es esto de aquí, obviamente, pues, pasa a segundo plano. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta nosotros que si lo vemos de forma holística, las frutas, por ejemplo, ahí analizamos de dónde ha venido, qué tipo de suelo tiene, cómo se ha obviamente cultivado. En una agricultura vertical, se ha cultivado pues obviamente en suelo, se ha cultivado con riego gravedad, riego a goteo, ¿sí? Riego subterráneo, cómo se ha obviamente pues se ha tratado esa fruta. ¿Sí? Y es por eso que yo en la práctica les digo, ustedes tienen que saber de dónde están trayendo, cuál es su procedencia. Entonces, esa es la única forma de, obviamente, yo saber a qué producto me estoy enfrentando. Y ya digo, bueno, ese producto que está viniendo de esas características, de ese determinado lugar, entonces va a tener un tiempo de vida útil de 2,5 días o de 2 días. Entonces, ¿por qué? Porque justamente las características de fertilización, de riego, se transfieren al producto. Y el producto es obviamente la fresa en sí. El producto es obviamente el espárrago. Entonces, obviamente esas características se transfieren. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que las tecnologías debemos aprovecharlas, ¿sí? Teniendo en cuenta el medio ambiente. Las tecnologías debemos aprovecharlas teniendo en cuenta el medio ambiente, ¿sí? Entonces, si no, obviamente, pues esa tecnología no la estamos utilizando correctamente. Entonces, cuando hablamos del proceso de irradiación, obviamente, pues de los alimentos, tenemos preparación, los alimentos se limpian y se empaquetan, ¿sí? Obviamente, pues ahí hay diferentes, eso se le llama procesamiento mínimo, diferentes procesamientos mínimos que nosotros podemos hacer, exposición a dosis específicas de radiación. Enfriamiento, se enfrían para detener el proceso, y almacenamiento, se almacenan en condiciones adecuadas. Entonces, primero, tengo que preparar pues obviamente el alimento. Ahora, nosotros sabemos pues que los alimentos tienen, ¿sí? De forma inherente y altamente pues concentración de agua, ¿sí? Entonces tienen una determinada actividad de agua, tienen obviamente pues ciertas características de pH, ¿sí? Actividad de agua. ¿Qué más tienen? Materia seca, ¿sí? Materia seca. Y esto, nuevamente, regresamos a decir, bueno, esto proviene del campo, ¿sí? Del productor. El productor, obviamente, pues, del productor. El productor sabe, obviamente, pues, cómo ha cultivado su producto. Entonces, luego que preparamos el alimento, vamos a empaquetarlo, ¿sí? Vamos a empaquetarlo y vamos a transportarlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros transportamos, obviamente, pues a la planta de irradiación, luego control de calidad para la preirradiación, ¿sí? Carga en el sistema, exposición a la radiación, control de la dosis, descarga del sistema, control de calidad post-irradiación, etiquetado, almacenamiento, distribución y obviamente pues sería el consumo, ¿sí? Entonces miren, esta estructura lineal quise obviamente pues ponerlo de esa manera porque nosotros diseñamos un producto ¿para qué? Para que tenga un inicio y tenga un fin. A eso se le denomina economía lineal.
nosotros no tenemos, pues obviamente, o no diseñamos un producto pensando obviamente pues en su reciclado o en su circularidad del producto. Entonces, esta economía lineal, ¿sí? Justamente por eso el docente, pues obviamente, del video inicial, hablaba respecto, pues obviamente, a la circularidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Miren, inicio, final. Tenemos la preparación de los alimentos, en esto tenemos, pues obviamente, el empaquetado, ¿sí? Allí tenemos, pues obviamente, puede ser, pues, de polietileno de alta densidad, puede ser, pues, obviamente, de un bioplástico, ¿sí? Pero tenemos bastantes, obviamente, pues, elementos que involucran, ¿sí? Involucran el procesamiento del producto hasta aquí, hasta la distribución. Llega, obviamente, pues, el producto, lo consumes, pero llega en empaque. Ese empaque, lo que hacen es desechar. Entonces, eso, obviamente, se denomina un error de diseño. Porque si tú no utilizas, pues obviamente, no utilizas todo, ¿sí? Ese producto que estás elaborando, obviamente es un error de diseño. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta esa característica, miren. ¿O qué haces con el empaque, por ejemplo, de una galleta, por ejemplo? Lo desechan, ¿verdad? Obviamente ya muchos realizan o muchos hacen con segregar correctamente, ¿sí? Pero ustedes, por ejemplo, a todos en general, dicen orgánicos, ¿sí? Plásticos, peligrosos, ¿sí? Y obviamente nosotros nos ingresamos en el equivocado, o sea, somos así, pues, ¿sí? Ingresamos en el equivocado. Entonces, obviamente, eso de allí, ese es un paradigma que nosotros tenemos, que mientras esté lejos de nosotros y no nos afecte, obviamente pues no tomamos acción. Por ejemplo, ¿cuántos han dejado pues su botella de agua o su... De la planta. No, respecto para la campaña que ha hecho la universidad, por ejemplo. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3. No hay puntos. 4. ¿Quién más? 4 nada más. No hay puntos. ¿Se dan cuenta? No, es que no se trata de eso. Sí, obviamente yo decía, hacen su donación, me avisan, ¿sí? O todos ya no puedo ponerle 2 puntos porque, obviamente... ¿Ah? No. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Miren, entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay radiaciones directas, ionizantes y no ionizantes, ¿sí? Hay ionizantes directas y, obviamente, indirectas. Miren, tipo de radiaciones utilizadas, ¿sí? La más común es la ionizante, utilizada en la irradiación de alimentos que provienen de fuentes como rayos gamma, electrones acelerados o rayos X. Justo teníamos, pues, obviamente, un alimento, ¿sí? Un alimento que ingresaba, pues, obviamente, a su pretratamiento, procesamiento mínimo, y este procesamiento mínimo, aquí había pues, 3 posibles caminos de hacer, obviamente, pues, la irradiación. Eran rayos X, ¿sí? ¿Qué más era? Gamma. Infrarrojo. Y exacto, electrones acelerados. Electrones acelerados, ¿sí? Acelerados. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Aquí le estamos definiendo, miren, tipos de radiación ionizante en irradiación de alimentos. Entonces, radiación electromagnética, rayos gamma, ¿sí? Que se hace con el cobalto 60 y el cesio 137. Y los rayos X con máquina de rayos X. Entonces, los electrones acelerados, vamos a hacer aceleradores lineales y aceleradores de Van de Graaff, ¿sí? Entonces, la radiación de partículas, ¿sí? Obviamente con haces de neutrones,
reactores nucleares y con gases de protones, ¿sí? O ciclotrones. Entonces, todo esto ya se está obviamente haciendo para los alimentos. Se está obviamente modificando cada día más, obviamente, la radiación, ¿sí? ¿Por qué? Porque alarga la vida útil, ¿sí? Alarga la vida útil. La vida útil. Y como obviamente nosotros pues obviamente los consumidores, los clientes finales, buscamos que la vida útil sea, ¿sí? Sea pues obviamente larga, entonces lo que hacemos pues es consumir productos frescos o procesados, obviamente que sean irradiados, porque esa es una de las formas más, ¿sí? Más obviamente pues difundidas para alargar la vida útil de un producto. Ahora me dijeron, ¿qué pasa con la temperatura? No influye. Oh, No influye. Ya no hay tratamiento de temperatura, ya como posterización, porque ya está irradiando directamente a las exacto. a todo microbiano. Claro, o sea, y ahora, pero ¿por qué no con temperatura? ¿Y por qué sí obviamente con rayos, obviamente por ejemplo con rayos gamma? ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo que nos beneficia a nosotros como empresa irradiar un producto y no tratarlo con temperatura? La calidad del producto en general. Ya, la calidad del producto, ¿qué más? Los costos. Tiene mucho que ver también con los costos, obviamente. Si tú quieres no romper la cadena de frío, porque tú gestionas la cadena de frío, ¿sí? Gestión de la cadena de frío. Gestión de la cadena de frío. Si tú gestionas la cadena de frío, obviamente tienes que, si quieres mantenerlo, pues por ejemplo, a 5 grados, obviamente no tienes que romper esa temperatura de 5 grados. Pero a ver, analicemos obviamente el mercado peruano. ¿Cuántos pues obviamente tienen la capacidad para mantener un producto a 5 grados, a 4 grados, a 0 grados? ¿Cuántos? Entonces todo está en función de quién, en función del cliente, ¿sí? Y eso nada más pues nos dimos cuenta en el 2020, ¿sí? Cuando decían, bueno, no salgas de tu casa, no salgas de tu casa, pues obviamente porque va a haber pues una mayor propagación pues obviamente del COVID-19. Pero obviamente, ¿sí? El que obviamente tenía pues para que mantenga la cadena de frío de sus productos, muy bien, no se podía ganar una semana, ¿verdad? Y el que no, el 60-70% de los peruanos pues obviamente no tiene la capacidad para ello. Ahora, ¿tú comprarías un producto irradiado que te va a durar una semana? ¿O comprarías un producto que no está irradiado y que necesitas conservarlo a 5 grados, obviamente, y te va a también durar una semana? Esa es la reflexión, obviamente, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo obviamente, pues como empresa, no me dedico a vender artefactos, pues obviamente de cadena de frío. Yo me dedico a vender productos, alimentos, ¿correcto? ¿Y dónde está obviamente pues la oportunidad de negocio? Como les decía siempre, ustedes identifican el problema y ahí está la oportunidad. Para ustedes obviamente pues es la oportunidad para ustedes. Para otros el problema, ¿sí? Para mí la oportunidad, ¿correcto? Entonces esa es la razón también, ¿sí? Porque los productos irradiados, ¿sí? Están ganando más mercado, ¿sí? Sobre todo en los países, bueno, ahora lo han denominado países en vías de desarrollo, ¿sí? Lo han denominado así, en vías de desarrollo. Antes decían países del tercer mundo, ¿verdad? Países del tercer mundo, países subdesarrollados. Ahora no, ahora lo han puesto países en vías de desarrollo. Entonces, cambia obviamente pues la forma de decirlo, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ello, ¿correcto? Ya tenemos que pensar de esa forma. Identificamos el problema, es una oportunidad para nosotros. Continuamos. Miren, la seguridad y las regulaciones de irradiación. Entonces,
nosotros tenemos que tener en cuenta las dosis de irradiación, ¿sí? Obviamente, pues el nivel de importancia, las dosis, es lo más importante que nosotros debemos controlar, ¿sí? Entonces, luego la seguridad, pues obviamente radiológica, el control de la calidad, el etiquetado, ¿sí? Las instalaciones, obviamente la capacitación del personal, porque tiene que ser un personal capacitado, ¿sí? Además también la aprobación, ¿sí? Obviamente pues de los alimentos y el monitoreo post tratamiento. Entonces en ese orden nosotros pues obviamente vamos a realizar el control, ¿sí? El control pues obviamente de los alimentos irradiados. La dosis establece los límites máximos, ¿sí? Hay toda una normativa para ello, entonces vamos también a verlo pues más adelante en las presentaciones. El etiquetado de los productos irradiados deben estar claramente etiquetados. Ahora, ¿cómo identificamos un producto irradiado? ¿Han comprado ustedes un producto irradiado? No sabemos. ¿No está barato? No creo porque muy pesado. Pero, a ver, ¿pero alguna vez se han encontrado con un producto irradiado? No saben, miren, ustedes están en el 8º ciclo y no saben cómo identificar un producto irradiado. Debe tener un logo, ¿verdad? Como dice su compañero, debe tener una identificación, debe tener un logo. Ahora, pero si nosotros obviamente que estamos en la carrera de ingeniería industrial, no sabemos identificar un producto irradiado, obviamente que esperamos de la población común. Porque supuestamente pues nosotros estamos formándonos para ello. Estamos formándonos para ello. Entonces, miren, aquí ustedes tienen que tener en cuenta ello. En la etiqueta del producto debe especificar claramente que el producto es irradiado. Y cuando ustedes van a comprar un producto, mañana o pasado, cuando vayan, van a encontrar un logo verde. Pequeño, obviamente. Pero va a ser un logo verde en el producto, en el empaque del producto, ¿sí? Ese logo indica que el producto ha sido irradiado. Claro, pero necesariamente es en productos frescos, como frutas y hortalizas, o también productos ya procesados. También, en todos, en todos. Ah. Es que es una norma que lo exige. ¿Sí? Obviamente algunos dicen, pero las normas pues no representan mucha, ¿verdad? Como por ejemplo en una cajetilla de cigarro que ponen imágenes inclusive de obviamente las consecuencias de fumar. ¿Sí? Pero, Igual, ¿sí? hasta del alcohol. Por ejemplo en el alcohol igual, ¿qué ponen? Tomar bebidas alcohólicas en exceso de venir. Y más hágale tomar. Y obviamente me parece que es una publicidad para decir, bueno, si es dañino, lo consumo, ¿verdad? Pero es que obviamente así estamos. Etiquetado, los productos irradiados deben estar claramente etiquetados para informar a los consumidores. ¿Y por qué? Porque justamente esto se ha prohibido, por ejemplo, como les digo, en Alemania. ¿Sí? Esto se ha prohibido en Alemania. Entonces, pero obviamente, ¿sí? Allí se consumen más productos frescos, ¿sí? Europa, pues obviamente, consume productos frescos. Entonces, pero nosotros, obviamente, pues consumimos productos irradiados, ¿sí? Obviamente el que quiere también comprar, pues, porque está la etiqueta allí. Está la etiqueta, entonces tú ves en la etiqueta, es un producto irradiado, no lo compro. No hay cultura por ahí. Exacto, como dice su compañera, o sea, no tenemos esa cultura de identificar, obviamente, de dónde viene el producto, de qué tipo de procesamiento tiene, qué tipo de materias primas tiene, no tenemos ello. ¿Sí? Entonces, las instalaciones, las plantas de irradiación deben cumplir con estrictas normas de seguridad y estar sujetas a inspecciones regulares. ¿Sí? Obviamente, capacitación del personal, los operarios o los operadores deben estar debidamente capacitados en el manejo de equipos de irradiación y procedimientos de seguridad. Control de calidad, se requieren pruebas frecuentes para asegurar que la irradiación se realice correctamente. La seguridad radiológica, lo que estamos aquí, la importancia, el nivel de importancia, ¿sí? Entonces, lo más importante pues es la dosis de radiación. La aprobación de los alimentos, no todos los alimentos están aprobados para la irradiación en todos los países. Lo que les decía, o sea, obviamente pues en Alemania lo han prohibido. ¿Sí? Entonces,
Monitoreo post-tratamiento. Se realizan seguimientos para asegurar que los alimentos irradiados mantengan su seguridad y calidad durante el almacenamiento y distribución, hasta que llegue el cliente, obviamente. Obviamente, ¿cómo se podría decir? Lo malo de esto, o lo que a nosotros obviamente no nos afecta inmediatamente. ¿Sí? No nos afecta inmediatamente. Entonces, después, pues obviamente, con el paso del tiempo, nosotros pues obviamente tenemos ese tipo pues ya de efectos, ¿sí? De estos productos que nosotros obviamente pues consumimos. ¿Correcto? Ingeniero, en la parte de los etiquetados o las normas que hay son por país, pero para lo que es irradiación en general, no todos los productos. Sí, la irradiación, sobre todo el FDA, es el que lo estandariza. Nosotros, aquí en Perú, lo que hacemos es hacer un espejo de las normas europeas y estadounidenses. Ni siquiera analizamos respecto a la diferencia que hay entre la población, solamente copiamos. ¿Sí? Obviamente, eso es lo que comúnmente se hace pues aquí en el Perú. Entonces, por eso que decía, la normativa del FDA, nosotros pues obviamente lo adoptamos. ¿Correcto? Obviamente elevamos un poco los estándares, ¿sí? Elevamos un poco los estándares para, obviamente, pues darle más libertad, pues obviamente a la empresa. Entonces, nosotros hemos tenido, pues obviamente, el impacto en la calidad de nutrientes en los alimentos, cambios mínimos en la calidad y la textura, pérdida de vitaminas en algunos casos, pero menor que en otros métodos, conservación de nutrientes y conservación de la mayoría de los nutrientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la retención de vitaminas, la vitamina C sobre todo en porcentaje crudo, 100% en el brócoli, 100% en las espinacas y 100% en los pigmentos. Pero si lo comparamos, ¿sí? Con el vapor, por ejemplo, 80, 75, 90, 65, o con el hervido, 55, obviamente si lo hacemos una fritura, 75, 55, 45 y 65. Es una diferencia pues bastante fuerte. Entonces, si nosotros hacemos una irradiación al producto, entonces, pero nosotros tenemos que tener ese sentido pues obviamente crítico respecto a que si la tecnología pues obviamente va a ser sostenible o holística con la persona, no solamente pues de un solo lugar, sino para el cliente. Porque al fin y al cabo el cliente es el que soporta la cadena de abastecimiento. Entonces, la irradiación tiene un impacto mínimo en la calidad y el valor nutricional de los alimentos. Un impacto mínimo. Y obviamente a esto se agrega también que ya no hay una gestión de la cadena de frío. Sobran gastos. Exacto. Ya no hay una gestión de la cadena de frío. Entonces, mírenme todo lo que la radiación no destruye los nutrientes esenciales y solo afecta ligeramente el sabor, el color y la textura de los alimentos. ¿Sí? Pero obviamente si a ustedes les hacen decidir entre un producto fresco y un producto irradiado, de todas maneras van a elegir un producto irradiado. Si es que obviamente no saben pues obviamente las consecuencias. Porque el producto irradiado tiene mayor tiempo de vida útil, ¿sí? Tiene pues obviamente más características respecto a nutrientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, miren, las frutas y verduras reducen el deterioro y las enfermedades, las carnes y las aves eliminan bacterias y parásitos, los cereales y especias, ¿sí? Controlan plagas e insectos. La irradiación está en toda la cadena logística de los alimentos, en todas, ¿sí? Entonces, en la esterilización, en el retraso de la maduración, en la inhibición de la germinación, en la desinfección, en la conservación, en todos los procesos que ustedes obviamente pues están involucrados, en todos. En todos obviamente pues está asociada la irradiación. Nosotros tenemos que tener en cuenta ello, ¿ya? Vamos a continuar, ¿ya? Participen. A ver, participen. ¿Cómo ustedes esta tecnología podemos
obviamente, pues, utilizarlo sin afectar, obviamente, pues, la seguridad alimentaria. Entonces tenemos que tener en cuenta que toda actividad que nosotros realizamos en la industria de los alimentos tiene pues obviamente un impacto a futuro. Tiene un impacto a futuro. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad de que esto de aquí no va a afectar obviamente pues al cliente, a la sociedad. Miren, la percepción pública y aceptación de la irradiación. Aquí nosotros tenemos en cuenta pues algo. Ustedes pues obviamente me podrán decir si aceptan o no aceptan la irradiación. A ver. Porque una que la vida útil, ¿no? Y no perjudica los componentes químicos. ¿La acepta? También. Bien. ¿Quién no acepta la irradiación? De lo que vamos hablando hasta aquí, ¿acepta la irradiación? ¿Qué dice? Obviamente que sí. No, ¿Sí? afecta en el ADN. Por ejemplo, Francia, obviamente, pues es el de los países de Europa el que menos acepta la irradiación. Obviamente, sí, obviamente. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es el que más acepta la irradiación, inclusive hay plantas de irradiación en Estados Unidos. ¿Sí? Hay plantas de irradiación en Estados Unidos. Entonces, obviamente, sí. Es que el dinamismo en Estados Unidos, el dinamismo de la vida en Estados Unidos, de acuerdo pues a la percepción de las personas, es muy ágil, muy veloz. ¿Sí? Y es por eso que allí pues obviamente se tiene uno de los índices de obesidad pues más altos del mundo, ¿sí? En Estados Unidos. Por obviamente pues por la vida que lleva, por la rapidez que lleva. ¿Sí? Entonces, la aceptación pública de la irradiación de alimentos ha ido en aumento, pero eso es lo malo. Sí, bueno, desde mi punto de vista, pues yo obviamente pues doy mi punto de vista y no, eso no quiere decir que eso lo deben adoptar ustedes ni nada. Ustedes aquí vienen a ser críticos, obviamente a formar su propia pues, percepción de lo que ustedes quieren ser más adelante. Entonces, pero de mi punto de vista está pues a darles qué es lo beneficioso y también cuáles son las contras. Y ustedes sí deciden, ¿sí? Pero de ninguna manera, obviamente pues yo puedo decir la irradiación no está bien, desde mi punto de vista no está bien y eso también pues darle por hecho que ustedes lo van a aceptar, porque no es así. Miren, algunos consumidores aún tienen dudas sobre la irradiación, por lo que es importante proporcionar información clara y precisa sobre la tecnología. Y aquí es donde yo, pues obviamente, personalmente me pregunto, ¿cómo sé que ese producto irradiado me va a afectar o no? El tiempo lo dirá. Yo como cliente no tengo la capacidad de poder decidir. No puedo saber eso. Es como, por ejemplo, estás consumiendo agua y obviamente tiene metales pesados. Tienes obviamente la capacidad de decir, bueno, estoy tomando agua con metales pesados y no lo consumo porque obviamente pues me va a hacer mal. No, ¿verdad? Tú no te das cuenta si tiene metales pesados o no. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, si las autoridades que están encargadas de regular ello no lo determinan, obviamente nosotros solo consumimos. Y es por eso que así, obviamente, pues el cliente en general diga, bueno, sí están muy bien los productos irradiados o no están bien los productos irradiados. Obviamente la necesidad principal, ¿cuál es la necesidad básica de la persona de acuerdo a la pirámide de Maslow? Los alimentos, ¿verdad? Entonces, los alimentos y el agua. Entonces, y es por eso cuando decían, bueno, hubo en el río de Tablachaca, obviamente, pues hubo un relave minero, ¿sí? Que cerraron, pues obviamente, la boca toma del agua. Nosotros, pues hemos seguido como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? ¿Sí?
hemos seguido como si no hubiera pasado nada. Han hecho un estudio, pues obviamente del agua y se han dado cuenta, pues que desde el 2011, obviamente ya han excedido los niveles, pues, de metales pesados en el agua del río. Ahora, pero nosotros, pues obviamente, como yo siempre les digo, o sea, no tenemos esa capacidad de poder decir esto tiene componentes inorgánicos, esto tiene pues pesticidas, esto tiene metales pesados. Entonces no tenemos esa capacidad. Entonces, obviamente la irradiación de alimentos es un proceso que utiliza radiación ionizante para eliminar bacterias dañinas y extender la vida útil de los alimentos. A pesar de ser considerada segura por organismos científicos, la percepción pública suele ser negativa. ¿Debido a qué? A asociación errónea con la radiactividad, falta de comprensión del proceso, desconfianza general hacia tecnologías no naturales y preocupaciones sobre efectos a largo plazo en la salud. ¿Sí? Entonces, como yo siempre les digo, ustedes tienen que discernir, obviamente, pues, si esto es bueno, es malo, ¿sí? Entonces, porque si hay aceptación, ¿sí? Obviamente al final el cliente es el que decide. Estos productos se siguen pues realizando porque tienen aceptación, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa característica fundamental, ¿sí? Pero ya mírenme, Francia pues obviamente no acepta pues obviamente ello. Alemania también, como les decía, cerraron inclusive una planta en Alemania, prohibieron inclusive los alimentos irradiados pues obviamente en Alemania. Entonces, obviamente luego vienen los empaques, porque no solamente pues basta con irradiar el producto, sino también tenemos que tener en cuenta los empaques que vamos a utilizar para ello, ¿sí? Los empaques y materiales de embalaje son elementos cruciales, obviamente, en la industria. En la industria de la logística y el comercio. Miren, cada día vamos avanzando hacia empaques, obviamente, inteligentes. Empaques que obviamente pues son comestibles, empaques pues obviamente que tienen empaques que tienen obviamente pues la capacidad, ¿sí?, de poder ser reutilizados nuevamente. Entonces hoy en día, ¿sí?, voy a borrar esto de aquí. Hoy en día todo lo que se diseña, ¿sí?, todo lo que se diseña tiene que diseñarse o pensar en obviamente pues su reutilización, ¿sí? El diseño está asociado a la parte biológica y técnica, ¿sí? Biológica y técnica. El diseño está asociado a la parte biológica y técnica, ¿sí? Siempre nosotros vamos a estar orientados allí. A la parte biológica, obviamente, que cuando termine su utilización no sea pues obviamente una disrupción al medio ambiente. Y la parte técnica se encarga en diseñar ese producto teniendo en cuenta la parte biológica. Entonces todo producto que se diseña hoy en día, ¿sí?, debe estar orientado a ello, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando cumpla la función para que sea fabricado? Entonces, se tiene que tener en cuenta que no debe afectar a la parte biológica, ¿sí? A la parte biológica. Entonces, miren, el plástico ligero, versátil, económico. El papel y cartón reciclable, biodegradable, personalizable. El vidrio reutilizable, impermeable, higiénico. El metal duradero, resistente, reciclable. Los empaques biodegradables, ecológicos, compostables e innovadores. Entonces, esos son los empaques que nosotros tenemos, obviamente, hoy en día en el mercado. Entonces, los empaques de plástico, de papel, cartón, vidrio, metal, ¿sí? Y los biodegradables. Entonces, todo esto nosotros tenemos. Y esta industria es la que predomina, pues, obviamente, en el mercado. La que predomina en el mercado es la industria de plástico. Más barato. Porque es económico, ¿sí? Porque es económico. Entonces, y allí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿y el plástico? ¿Sí? El plástico, pues obviamente, por ejemplo, tenemos el plástico no se rompe su estructura. Tenemos, pues obviamente, plástico y lo que se hace es ser en microplásticos.
se hace microplástico. Y esto obviamente llega indirectamente a nosotros. Llega indirectamente a nosotros. ¿Sí? Los microplásticos. Entonces, obviamente, el plástico, pues obviamente nosotros decimos, bueno, voy a cortarlo, ¿sí? No se desintegra. No se desintegra y obviamente esto va a parar, por ejemplo, a los alimentos. A los alimentos. Por ejemplo, a los recursos hidrobiológicos, ¿sí? Hidrobiológicos, ¿sí? Entonces, y ahora, este es obviamente un punto crítico, por ejemplo, ¿sí? en la pesca. Los alimentos pues con microplástico. Por ejemplo, en la planta no hay un punto crítico que analice microplásticos. No hay, o sea, una etapa en donde se analice microplásticos, ni metales pesados. No hay. Ahora, nosotros decimos, si el recurso fresco viene con microplásticos y metales pesados, ¿en qué etapa del proceso se elimina? En ninguna. Entonces, es un punto crítico. Porque la definición de punto crítico, ¿qué es? Que obviamente pues es una actividad en donde más adelante tú ya no puedes eliminar, obviamente, ese peligro que estás identificando. Punto crítico de control. ¿Sí? Entonces, eso obviamente no tenemos hoy en día en las plantas. No tenemos hoy en día en las plantas. Hablamos de sostenibilidad, obviamente en la pesca, pero no, obviamente, pues eso lo relacionamos con el ecosistema pues marino. No lo relacionamos, obviamente, pues con los metales pesados que tienen. Porque ustedes han visto, pues obviamente, el río Santa, ¿dónde desemboca? El mar, ¿verdad? Entonces, y si el río Santa, pues obviamente tiene metales pesados, eso va a ir al mar. Si arrastra plásticos, eso va a ir al mar. Entonces, obviamente, estos plásticos van a ser consumidos, pues obviamente, por los recursos hidrobiológicos, que luego convertidos, pues obviamente, en enlatado, van a ser consumidos por ustedes. El ceviche. O también el ceviche. ¿Sí? Como dice su compañero. O también, pues obviamente, en cualquier otro potaje. ¿Sí? Pero llega, pues, nuevamente a nosotros. Llega nuevamente a nosotros. ¿Correcto? Entonces, esa es la razón por la que nosotros debemos analizar esta industria. Y ahí está la reflexión, pues obviamente, inicial que teníamos. Entonces, ¿cómo nosotros, de esa tecnología, porque en su momento, pues obviamente fue una gran tecnología, la del plástico, ¿sí? Porque fue un cambio trascendental, obviamente, pues para la humanidad, la tecnología del plástico. Entonces, porque convirtieron, pues obviamente, componentes de los hidrocarburos, que son obviamente pues residuos fósiles, ¿sí? Que tiene carbono, hidrógeno, lo convirtieron pues obviamente en productos inorgánicos, que es el plástico, un producto sintético, ¿sí? Pero obviamente pues esa tecnología se ha salido de control, porque obviamente pues ese elemento macro, ¿sí? Es como, por ejemplo, ustedes tuvieran pues una hamburguesa pues al tamaño de esta aula. ¿Sí? Una hamburguesa al tamaño de esta aula. ¿Sí? De esta aula, de ese tamaño. Y no, tú no vas a poder consumirlo. Igual, obviamente, es el planeta con el plástico. O sea, son moléculas tan grandes que obviamente pues no se pueden procesar. El planeta no puede, obviamente, pues procesar, ¿sí? Pero es ligero, versátil y económico. Justo lo que nosotros necesitamos. Sí, justo lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta es la industria que debemos eliminar. Y es la que más utilizamos. ¿Ya? Es la que más utilizamos. Esto no se puede eliminar. No se podría eliminar. Sí se podría eliminar. Sí, es la que más emplea. En 100 años. Entonces,
No, los bioplásticos. Por ejemplo, las botellas de... Falta investigar. Lo que obviamente tendrían, a ver, por ejemplo, lo que nosotros nos venden, por ejemplo, justo en ese que está tu compañera, lo que nosotros nos venden, ¿qué es? El empaque. El empaque, claro. El empaque, ¿verdad? ¿Sí? El empaque. Entonces, obviamente si está un sol, un Una 50, gran industria. ¿sí? Si ese empaque fuese obviamente comestible, ¿cuánto crees que costaría? 10 soles vamos a suponer. ¿Está bien? Un tiempo incluso salieron las pajillas comestibles. Y Claro. yo las vi bastante en supermercados. Estuvieron como 2 meses y desaparecieron porque estaban caras. Está muy exacto. Para la población de Chimbote no va a No, a ver. O sea, esto es, obviamente es una corriente mundial, pues, respecto al precio, al costo. Entonces, si obviamente a ti te vendiera pues un producto que fuese orgánico, fuese comestible, entonces difícilmente pagarías por algo que ya tienes una concepción, ya tienes un precio fijado. Inclusive cuando eso está a un sol 50 y te quieren vender a 2 soles, sí, tú dices, sí, empiezas a reclamar, ¿verdad? Empiezas a reclamar, porque ya tienes fijado ese precio. Ya tienes fijado ese precio. Entonces, obviamente, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, que se puede cambiar, sí, pero tendría que cambiar la cultura. Tendría que cambiar la cultura. Porque nosotros somos los que consumimos. Miren, nosotros somos los que consumimos. ¿Verdad? Plástico. Nosotros somos los que consumimos. Entonces, si nosotros somos los que consumimos, obviamente, pues, tenemos la capacidad de que si queremos que cambie, también nosotros debemos poner nuestra parte. Respecto a la tecnología, a la luz y todo ello. Matriz energética, pues obviamente, por ejemplo, aquí, toda la tecnología que tenemos, todo tiene un costo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero miren, este es el que tiene mejores características desde mi punto de vista. Mejores características. Ah, pero contraviene a la parte holística del medio ambiente. ¿Pero qué si contraviene a la parte holística del medio ambiente? Si obviamente pues nosotros no estamos cerca a ello. ¿Han visto esa isla de Midway, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a hacer una evaluación económica y nos vamos a dar cuenta cuánto realmente nos cuesta producir, pues obviamente, un bioplástico y si se puede o no competir. No, imposible. No se puede. Desde ya nosotros decimos no se puede, ¿verdad? No se puede, compañero. O sea, obviamente. A mí me gustaría contar a su compañera respecto a cuando hecho no se puede. Que argumenten, porque No, obviamente, hacer un análisis técnico financiero a un empaque de plástico. ¿O te has hecho? ¿Has hecho un evaluación técnico financiera? ¿Sí? No, a ver, no, es que nosotros muchas veces decimos, no, es que es orgánico y obviamente no es rentable. Pero nosotros tenemos que hacer una evaluación, obviamente, técnica financiera. ¿Sí? Y cuando hacemos una evaluación técnica financiera y obviamente pues nos sale que no es rentable, allí podemos decir, no es rentable por esto, ¿sí? Por esto. Porque si nosotros, por ejemplo, su compañera dice no es rentable, no se puede competir con el plástico, obviamente pues, con el plástico convencional. No se puede porque justo para un producto hicimos microplástico y salió más de 200 y más por el tiempo. No es pérdida de tiempo, ¿no? Porque es como una investigación. Pero competir, al final, o sea, llegamos, sacamos el plástico, pero competir contra una empresa que... Ya, pero ¿cuánto fue tu punto de equilibrio? No, tu punto de equilibrio, el costo unitario no... A ver, el costo unitario... Ayer salía como
No, por eso, justamente vamos allí. Nosotros tenemos obviamente un costo unitario de un producto. Tenemos un costo fijo de un producto. Tenemos un costo variable de un producto. ¿Sí? Entonces, y obviamente uno de los principales componentes que nosotros tenemos es el punto de equilibrio. O sea, ¿cuántos yo necesito producir para tener, obviamente, pues no tener una ganancia ni pérdida? Entonces, así sea miles de millones, tienes que tener un punto de equilibrio. Entonces, obviamente, si nosotros ya tenemos el punto de equilibrio, por ejemplo, su compañera, mi punto de equilibrio, ingeniero, me salió 1 millón. Y 1 millón mensual. Ese es objetivo, ese es tangible. Entonces, ahora, ingeniero, yo tengo la capacidad para producir 1 millón de unidades mensuales, o semanales, o quincenales, o diarias inclusive. No tengo la capacidad. Ahora, pero si una persona, pues obviamente, analiza el estudio de mercado, al 2050 vamos a ser 9.700 millones de personas. ¿Sí? Obviamente, nosotros tenemos que buscar tecnologías para ello. Quizás hoy en día no sea rentable. Pero todo producto tiene un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, vamos a suponer que, como les digo, es 1 millón de unidades. El punto de equilibrio, por mes. Yo necesito diseñar una planta para ello. Necesito tener, obviamente, un cliente, porque digo, bueno, si yo tengo solamente 1.000 personas que me van a consumir, este millón de unidades, pues imposible, porque van a tener que comprarme 1.000 empaques mensuales. ¿Y cómo me van a comprar 1.000 empaques mensuales? Pero yo puedo decir, bueno, si tengo que vender 1 millón mensual, eso lo puedo pues exportar. Lo puedo pues obviamente dar pues con otro producto. Puedo hacer diferentes estrategias para ello. ¿De quién depende? Depende mucho del análisis técnico financiero que tú hagas. Cuando hablamos de finanzas, en las finanzas pues obviamente involucran mucho las variables pues obviamente de rentabilidad, de sostenibilidad, de obviamente pues del KPM, del costo de la deuda, del apalancamiento financiero. Entonces, que obviamente es un producto que nosotros debemos hacer un análisis para no decir pues obviamente no es rentable, solamente por decir, tenemos que evaluarlo ello. Ahora, que definitivamente si producimos 1, 2 o 3, no pues. Es inclusive cuando ustedes hacen un producto y hacen sus jugos, su néctar, y yo les digo, ¿cuánto les ha costado? Y ustedes dicen, bueno, me costó 2 soles, porque ingeniero, yo no obviamente pues lo hice en la casa de mi mamá, lo hice en la planta piloto, ¿sí? Cosas así responden. Entonces, pero ustedes tienen que tener en cuenta que el personal tiene un costo de hora hombre, ¿sí? Tienen un costo fijo de las instalaciones. Tienen obviamente también materia prima directa. Tienen obviamente también gastos administrativos, costos variables. ¿Sí? Entonces todos esos costos a ti te van a llevar a tener un costo unitario del producto. Y cuando tú sumas todos los costos fijos y obviamente tienes un margen en el producto y lo relacionas, te sale la cantidad de equilibrio. Y cuando te sale la cantidad de equilibrio, tú con seguridad dices, yo tengo que producir 10.000 productos para que obviamente yo no tener pues obviamente 0 de utilidad de esta forma. Y 0 de pérdida. ¿Sí? Entonces, tenemos de esta forma, entonces esta es la cantidad, ¿sí? Y esto obviamente pues costo fijo, los ingresos, ¿sí? Los costos variables y los costos totales, ¿sí? Entonces, estos son los ingresos. Y esto obviamente son los costos totales. Entonces, cuando estoy aquí, los costos son mucho más, obviamente, pues, que los ingresos. Aquí recién voy a tener utilidad. A este se le llama punto de equilibrio.
Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta este punto de equilibrio. Entonces, este punto de equilibrio que recién a partir de aquí, me va a empezar a dar utilidad. Porque el punto de equilibrio, obviamente, relaciona los costos fijos entre el margen. ¿Sí? Y el margen, pues, el costo, el precio de venta menos el costo unitario. Entonces, aquí, de esa forma, ustedes dicen, bueno, ingeniero, no se puede. Ahora, pero, obviamente, si yo hago alianzas estratégicas con un proveedor, por ejemplo, que tenga la capacidad para poder, obviamente, soportar esta cantidad de puntos de equilibrio, puede ser rentable. ¿Sí? Entonces, de esa forma. Entonces, ya no produzco, pues, obviamente, solo ellos, sino hago alianzas estratégicas y obviamente puedo tener una prioridad competitiva, personalización. Este segmento de mercado, obviamente, pues, me va a mí a comprar el producto. Y para este segmento de mercado sí es rentable, pues, porque no voy a vender el producto solo. Va a ser, obviamente, acompañado de un mix de productos. Entonces, esas estrategias que nosotros vamos, pues, obviamente, vamos madurando respecto a un problema que queremos solucionar, porque no hay problemas, pues, imposibles. No hay problemas imposibles. Entonces, eso es lo que siempre ustedes tienen que tener en cuenta. Ustedes aquí están, obviamente, en proceso de formación. Y si desde ya dicen que es imposible o no se puede, ¿cómo, pues, obviamente vamos a dar solución a un problema? Aquí no solamente estamos, pues, obviamente, para aprobar un curso, aquí estamos para hacer análisis crítico. Y como yo les decía, el Estado, pues, en ustedes invierte $25,000 a $30,000 por cada uno de ustedes. Ahora iré, pero ingeniero, entonces que me den los $25,000 y yo pongo un negocio, ¿verdad? Pero ¿con qué finalidad? Con que ustedes salgan y contribuyan al desarrollo social. Contribuyan a la tecnología del país, contribuyan a la productividad del país. ¿Sí? Continuamos. Entonces, las funciones de los empaques, ¿sí? Las funciones de los empaques, así que ustedes, obviamente, me van a demostrar que si no es posible, no es posible. Pero tienen que convencerme. Claro. Y si es posible, también tienen que convencerme que es posible. Porque cuando ustedes me digan que es posible, yo les voy a decir que no es posible. Y cuando se pongan en la posición que es imposible, yo les voy a decir que sí se puede. ¿Ya? Entonces, y obviamente, ustedes van a tener que convencerme, como les digo. ¿Sí? O yo les voy a convencer, y obviamente, pues aquí vamos a tener inconveniente. Espero que me convenzan. Entonces, miren, vamos aquí. Obviamente las funciones de los empaques, la protección, la conservación, la información y la presentación, obviamente, del producto. Entonces contribuyen a la imagen de la marca y atraen a los consumidores. Ustedes solamente con ver un producto, ¿sí? Ya, o inclusive con una empresa, con la empresa, ya saben, pues, obviamente, que tiene calidad, ya saben qué costo tiene, ya saben qué características tiene el producto, ¿sí? Entonces, pero muchas veces también nos dejamos llevar de lo que comentan, ¿verdad? Y no nos fijamos respecto a qué es lo que realmente tiene el producto. ¿Qué es lo que dice, pues, obviamente, en la etiqueta? ¿Qué es lo que dice en el empaque? Si es biodegradable, si se puede, pues, obviamente, reutilizar, reciclar, qué tecnología se ha utilizado, en dónde se ha realizado. Entonces, todas esas características, pues, obviamente, que son específicas del producto. Entonces, los tipos de materiales, les había puesto, pues, un diagrama, el plástico, ¿sí? Que les decía, ese es el más obviamente, como se dice, que con mejores características. Los plásticos, el papel y cartón, el vidrio, el metal, los materiales biodegradables, ¿sí? Entonces, obviamente los materiales biodegradables, el ácido, por ejemplo, poliláctico, almidón, termoplástico y la celulosa. Nosotros vamos a realizar, ¿sí? Entonces, porque necesitamos, pues, obviamente,
hacer un análisis y un escalamiento de este producto. Un escalamiento también de este producto. Entonces, allí con seguridad vamos a decir, pues obviamente, cuál es el costo unitario del producto. Entonces, miren los empaques y los embalajes para productos frescos, ¿sí? Películas microperforadas, empaques biodegradables, atmósfera modificada, los empaques activos, ¿sí? Los empaques reutilizables. Entonces, cada uno tiene su costo, cada uno tiene pues la funcionalidad, la protección, la respiración, la vida útil, la sostenibilidad del producto. Entonces, nosotros buscamos pues obviamente que todo sea sostenible. Que todo sea sostenible. Entonces, a ver, les pongo 2 puntos. Al que me comenta respecto al caso del libro que les he pasado, porque hay varios casos en sí. Cualquier caso, coméntenme respecto pues al libro que les pasé de economía circular, teniendo en cuenta la sostenibilidad. Hay varios casos allí, hay bastantes casos allí. No lo han leído, ¿verdad? Todavía no llegan a los casos. ¿Ah? Dígame. Del campo del science. Del libro que les pasé. Pero hay varios. Les pasé un libro de 2.335 páginas. Vamos a avanzar. Ya miren, por ejemplo, yo les quiero asignar 2 puntos. ¿No vinieron la primera semana? Les pasé un libro y les dije, ese libro es de lectura obligatoria, así como el libro de ciencia de materiales. ¿Sí? Ciencia de materiales de la industria de los alimentos, les dije también es obligatorio. ¿Sí? Continuamos. ¿No llega? A ver. No, pero sí lo han leído. Ya lo pasamos a español. ¿Sí? Está traducido, ¿no? Ya, igual, léanlo, yo les voy a ir haciendo preguntas de esa forma, ¿sí? Obviamente ese es un adicional, pues. Si me lo indica, yo les pongo sus puntos, ¿sí? Es adicional. Entonces, miren, aquí tenemos los materiales reciclables, la biodegradabilidad, reducción del plástico, eficiencia de los recursos, huella de carbono. Esto es fundamental, miren. Hoy en día las empresas tienen una huella de carbono, ¿sí? Y la huella de carbono es obviamente las emisiones de CO2 que se realizan obviamente para distribuir y manufacturar el producto, ¿sí? Entonces, materiales renovables, la toxicidad, evitar materiales que pueden liberar sustancias tóxicas. Entonces, innovación en empaques y embalajes, la biotecnología, los empaques sostenibles, los empaques inteligentes, el diseño funcional, de acuerdo pues a lo que van a realizar, los empaques activos y la economía circular. La tendencia hacia modelos de empaques retornables o reutilizables que promueven la reducción de residuos y el reciclaje dentro de las cadenas productivas. Entonces, es por eso que también aquí les voy a pasar 3 libros, ¿sí? Para que ustedes puedan... ¿Cuántos tienen? Ya tienen como 30 libros, ¿verdad? ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Entonces, ahí están las normativas, ahí están las leyes. La ley 30884, el reglamento técnico andino de etiquetado, las normas técnicas peruanas, el reglamento sanitario de alimentos, la ley general de residuos sólidos. Obviamente esos son reglamentos que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? La introducción a las bebidas RTS y RTD, ¿sí? Lo que les estaba explicando pues respecto a las bebidas, ¿sí? Que vamos a tener pues obviamente rápidamente para consumir, ¿sí? Bebidas pues obviamente que nosotros vamos también a preparar. Entonces tenemos las tendencias del mercado, de las bebidas, crecimiento del mercado, ¿sí? Justamente pues ustedes van a analizar todo lo que tiene que ver con el mercado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con innovación de sabores, sostenibilidad y salud, consumo, obviamente pues en casa, ¿sí? Sobre todo en los países pues obviamente
de Estados Unidos o de Europa. Vamos avanzando. Las categorías de bebidas RTS y RTD, categorías detalladas, ¿sí? Obviamente pues todo el café, el té, también tenemos una clase respecto a ello. Obviamente pues los energizantes, ¿sí? Obviamente los cócteles, las aguas, ¿sí? Todas las bebidas lácteas, los zumos, ¿sí? Las bebidas funcionales. Entonces ustedes están en esas diferentes líneas, ¿sí? En esas diferentes líneas están ustedes pues obviamente asociados. Y estoy seguro que varios de ustedes van a hacer sus productos inclusive en ello. Entonces, obviamente regulaciones y estándares, materias primas, proceso de producción, embalaje y almacenamiento. Aquí deben centrarse ustedes porque es la única forma de elevar obviamente la calidad de un producto y tener en cuenta obviamente pues el plan HACCP, el BPM, ¿sí? Entonces la producción de almidón y bioplástico, lo que vamos a obviamente pues a realizar, ¿sí? Obviamente pues todo lo que tiene que ver con los bioplásticos, teniendo en cuenta soluciones sostenibles, ¿sí? Soluciones sostenibles que nos ayuden pues obviamente en un porcentaje pues mínimo quizás, pero ayudar pues obviamente al planeta, ¿sí? Ayudar pues obviamente a la industria. Entonces las propiedades y composición del almidón, ¿sí? Obviamente pues insoluble en agua fría, digestibilidad, viscosidad, ¿sí? Aplicaciones amplias. Nosotros vamos más a utilizarlo pues en la producción pues de bioplástico, ¿sí? Porque queremos abordar ese problema pues obviamente que hemos identificado. Entonces extracción, molienda, separación, purificación, secado, almidón como materia prima para bioplásticos, ¿sí? Todo el proceso pues que vamos a realizar, el almidón, la polimerización y el bioplástico, material sostenible y biodegradable. Entonces aquí tenemos pues obviamente el almidón, la mezcla, el calentamiento, el moldeado, ¿sí? Entonces también les voy a indicar pues respecto a los bioplásticos que vamos a realizar, ¿sí? Los de lunes obviamente pues conmigo, ¿ya? Respecto a los del martes, ¿sí? Me estaban comentando, ¿sí? cómo tiene que ver la forma pues obviamente de solucionarlo, ¿sí? Desde mi punto de vista tienen todo mi apoyo. Ya he conversado con el ingeniero Wilson, con el ingeniero también Juan Carlos, también pueden distribuirse pues en los diferentes grupos, ¿ya? Ahora, pero lo que no me gusta es que, por ejemplo, ustedes se queden inactivos, ¿correcto? Eso sí, no lo voy a permitir, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos los aspectos de calidad, ¿sí? Los aspectos de calidad. ¿Ya en las 8? Ya, vamos terminando, los aspectos de calidad, unos 5 minutos. Entonces, los estándares. Ahí está, la ISO, lo que ya les he explicado, la 22000, la 45001, ¿sí? El FDA, las normativas, ¿sí? Obviamente pues el INACAL, ¿sí? Es el espejo, pues el INACAL es el Instituto Espejo del ISO, aquí en Perú, ¿sí? Entonces, el DIGESA, obviamente la normativa del Ministerio de Salud, el MINSA, y los reglamentos técnicos de etiquetado. Los análisis de peligros y puntos críticos de control, los HACCP, sí, obviamente pues que ustedes van a llevar con más detalle en calidad. Entonces aquí tenemos las buenas prácticas de manufactura, el higiene personal, el control de plagas. Aquí, por ejemplo, ingeniero, ¿podemos controlarlo a través de irradiación? Sí, claro que sí también, ¿sí? El mantenimiento de equipos. Entonces la trazabilidad de la cadena alimentaria, ¿sí? Obviamente pues esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para todos sus productos. El etiquetado y el rotulado, nombre del producto, lista de ingredientes, información nutricional, peso, sí, es lo mínimo que debe tener. ¿Puede tener más? Claro que sí, pero no menos. Entonces ahí están las normativas, códex alimentarios, normas del FDA, normativas de etiquetado en el Perú, la ley de promoción de la alimentación saludable, etiquetado frontal, declaraciones nutricionales y de la salud. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por esperarme pues unos minutos que han pasado. ¿Sí?